Secretaría de Educación Pública. Es director y fundador de DASARC, un despacho especializado en museografía, arquitectura y diseño. Es museógrafo del antiguo Colegio de San Ildefonso desde 2004. Ha desarrollado y colaborado en la museografía de más de 70 exhibiciones nacionales e internacionales. Acompáñenme a conocer en corto a Ernesto Bejarano. Yo creo que la arquitectura en mi vida es mi vida misma. Duermo, desayuno, como, ceno y vuelvo a dormir arquitectura. O sea, vivo arquitectura todo el tiempo. Si tú me ves por la calle podrías darte cuenta que estoy viendo siempre los edificios o voy viendo los detalles de las cosas. Siempre voy captando algo que después convierto en un diseño, ¿no? en una propuesta. Ernesto Bejarano Villegas nació en la Ciudad de México el 8 de febrero de 1972. Es el segundo hijo del matrimonio de Ernesto Jaime Bejarano Castro y de María Trinidad Villegas Pineda. Estudió la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Al terminar sus estudios, decidió especializarse en la teoría y arquitectura de los museos. En 1999 formó parte del taller de arquitectura Carlos Leduc Montaño, donde ganó el concurso Intertalleres gracias al proyecto Pabellón Itinerante de Exposición. Un año más tarde fundó el estudio DASARC, dedicado a la museografía, a la arquitectura y al diseño. Gracias al trabajo en equipo labrado en aquel lugar, desarrolló proyectos a nivel nacional e internacional. Su trabajo se ha podido apreciar en el Museo de la Medicina Mexicana, en el Museo Sumaya y en el antiguo Colegio de San Ildefonso, entre muchos otros. En el año 2002, colaboró en la subdirección de museografía del Museo Universitario de Ciencias y Artes, el MUCA, y desde 2004 es museógrafo en el antiguo Colegio de San Ildefonso, donde ha colaborado en más de 70 exhibiciones. Asimismo, ha trabajado con diversas instituciones culturales, ha impartido pláticas y conferencias sobre museografía. El que alguien llegue a ser lo que es una serie de oportunidades, de gustos, decisiones, eventos azarosos y en mucho también el ambiente familiar. Bueno, mi papá ahora es jubilado. Estuvo mucho tiempo trabajando para el sector público en el ISSSTE. Él ya estaba encargado del mantenimiento de la zona sur de hospitales, guarderías y este tipo de cosas, que yo creo que ahí es un poco donde yo empiezo a tener una relación directa con la arquitectura y con los edificios. Me acuerdo mucho que lo acompañaba al trabajo y veía como todo este proceso de construir o de dar mantenimiento a inmuebles, y ahí me acerqué un poco a la arquitectura. Habré tenido unos entre 6, 7 años que empecé a relacionarme, sí. Y bueno, por otro lado, con mi mamá era secretaria ejecutiva. Cuando, si no me equivoco, cuando yo nací, ella dejó de trabajar porque pasaron muchos años entre que nació mi hermana y nací yo, 8 como te digo, y luego ya se dedicó a estar conmigo, un poco como para la parte de la educación y eso. Y tengo muy buenos recuerdos de mi mamá, que bueno, su familia, su papá era un maestro de obra como de los de antes, estos maestros de obra que podían construir edificios completos. De hecho, él llegó a tener edificios propios que rentaba, ¿no? O sea, tú puedes imaginar una persona que le tocó la construcción en la Ciudad de México, algunas obras en provincia, y entonces de ahí también viene una parte del arquitecto, ¿no? Con tíos arquitectos, con primos ingenieros, siempre como muy cerca de estas cosas. ¿De niño ya te empezaba a gustar la arquitectura? Además de ir a estas construcciones y obras, ¿había otro interés quizás por el dibujo, el diseño, los colores, el arte? ¿Cómo fue llegando? Digamos que todo este tema del arte empezó, yo creo que desde la primaria, porque bueno, mi mamá siempre tenía como esta idea clara de que no había que perder el tiempo, ¿no? Que siempre había que hacer algo más.
Y entonces me acuerdo que me metió a escuelas de iniciación artística. Esto es con una de las maestras que daban artes plásticas en la primaria. Tenía una escuela tipo Montessori, ¿no? Una cosa como eso. Y ella, por las tardes tomábamos cursos de pintura, de escultura, bueno, inclusive de tejido, ¿no? Ajá, era una cosa muy interesante. Luego, algo que siempre me gustó fue ver. O sea, lo mío era digamos que la fotografía, los libros con imágenes, y después el gusto por los museos fue muy grande. O sea, realmente la forma en la que aprendí muchas cosas lo aprendí a través de los museos. ¿Recuerdas alguna visita a algún museo que te haya marcado? Sí, claro. Recuerdo mucho cuando era niño haber ido al Museo Caracol, al Museo de Historia de México, que está en Chapultepec, un poco antes del Castillo de Chapultepec. Y me recuerdo muy bien estos dioramas, donde estaban las escenas de Hidalgo con el grito, luego los independentistas, todas estas cosas. Recuerdo muy bien eso. Y también recuerdo mucho la pintura mural del Castillo de Chapultepec, ¿no? Esta escena del guerrero águila y el español que están entrelazados. Es una cosa que recuerdo de niño, siempre lo recuerdo. Hay profesores que sin lugar a dudas dejan huella en sus alumnos. Desde joven, Ernesto tenía una gran habilidad para el dibujo y en esa pasión es que recuerda a la maestra Maripaz de la materia de dibujo técnico industrial. La maestra era como un general, ¿no? Y si no hacías las cosas bien, hacía que lo repitieras las veces que fuera y nos dejaba a veces 2 o 3 horas más de la clase y no nos dejaba salir hasta que no estuviera el ejercicio completo, ¿no? Yo creo que la formación muchas veces va por ahí, ¿no? Hay buenos maestros que te inculcan el orden y que te inculcan hacer las cosas bien, ¿no? Con la calidad que debe ser. Y yo creo que a mitad de este curso, que era en tercero de secundaria, yo ya sabía que iba a ser un arquitecto. O sea, ya sabía que eso era lo que quería hacer, no quería hacer otra cosa. No se me imaginaba otra cosa, ¿no? A mí me gustaba seleccionar estas imágenes y formaba collage en la pared de mi habitación con todas estas imágenes, ¿no? Siempre he tenido este asunto visual. Y bueno, coleccionaba figuras. Siempre me han gustado los modelos a escala. Bueno, ya viste un poco aquí el estudio. Sí. Y tengo eso no lo he dejado de hacer. Sigo coleccionando y sigo encontrando modelos de personajes, figuras humanas. Me llama mucho la atención la figura humana, sobre todo. ¿Por qué? Pues yo creo que hay una relación directa entre el objeto, figura humana, y la persona. Es un poco lo que pasa con la escultura del cuerpo humano. Hay una relación directa. No hay mucho que preguntarse cuando ves una escultura del cuerpo. Es lo mismo que pasa cuando tienes un modelo a escala de un personaje que, como te digo, puede estar en un videojuego, o puede estar en un cómic, o puede estar en una caricatura, y de repente sale de las 2 dimensiones y termina siendo un volumen que puedes tener en tus manos y darle una escala diferente del contexto en el que normalmente está. Creo que eso me gusta mucho, creo que eso me llama mucho la atención. Fue un edificio de departamentos en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, su primer gran proyecto. Experiencia que marcó e impulsó su carrera como arquitecto cuando tenía alrededor de 27 años. Al terminar la preparatoria, entra con el pase automático a la UNAM. Recuerda esos días felices, con un universo maravilloso que se le abría frente a sus ojos. Estaba ahora un paso más cerca de convertirse en arquitecto y de lograr sus sueños. En ese tiempo, la arquitectura todavía tenía un auge importante en México. O sea, estamos hablando de 1991, que yo entré a la universidad. Veníamos de una crisis económica, pero todavía se producía arquitectura con arquitectos diseñadores, ¿no?
Tuve maestros que seguían siendo los arquitectos de la vieja escuela y donde lo primordial del aprender arquitectura era hacer buena arquitectura, diseñar buena arquitectura. Me tocó aprender el proceso creativo de diseño de la arquitectura a través del programa que había elaborado Matías Geritz, ¿no? que era muy interesante cómo se hacía todo de las dos dimensiones. Para darse cuenta que hacíamos un dibujo, luego de ahí un dibujo con geometría, ¿no? O sea, círculos, triángulos, rectángulos, cuadrados, hexágonos. Después de eso nos pedían hacerlo un volumen, hacerlo a las 3 dimensiones, y de ahí se convertía ya en una arquitectura, ¿no? O sea, lo que era una escultura después se hacía una arquitectura. Y era un proceso de diseño meramente creativo. No había una solución arquitectónica en los primeros 2 semestres, sino simplemente era como un proceso de artista, que eso me gustaba mucho. Después por cuestiones de horarios, yo entré a trabajar en la Secretaría de Educación Pública cuando estaba estudiando en la universidad. El primer semestre yo ya estaba trabajando en la SEP, en un lugar magnífico que está lleno de... Los 3 niveles del edificio son murales pintados por Diego Rivera, por sus ayudantes, y me tocaba ver otra vez, tener en contacto con este arte todos los días, ¿no? O sea, me iba a la facultad, yo llegaba como a las 6:30 de la mañana, tomaba clases y terminaba a las 2 de la tarde, comía algo y tomaba el transporte para llegar aquí al centro y ahí trabajaba en la SEP de las 3 a las 9 de la noche. Tenía un horario de estudiante, era muy afortunado porque me pagaban un sueldo al 100%, pero solo trabajaba medio tiempo. ¿Qué hacías? Era dibujante en la unidad de comunicación social. Hacía gráficas, hacía portadas de catálogos, hacía documentos gráficos, todo un poco como este tema de la estadística sobre la educación, ¿no? Se plasmaba en este tipo de imágenes. ¿Cómo le hacías con las tareas? Hacer las maquetas, todos los dibujos que les piden a los arquitectos, bueno, y el trabajo. Eso fue un tema, en realidad fue un tema, porque cuando yo regresaba de trabajar, salía de aquí a las 9 de la noche y llegaba a casa de mis papás como a las 10 de la noche. A esa hora empezaba a hacer la tarea. A lo mejor dormía pues tal cual, como de las 4 a las 6 o de las 3 a las 5, y luego me volvía a parar y hacía cosas. Fue algo cansado. De hecho, hubo un momento de la carrera en que tuve que tomar decisiones como no tomar menos materias, porque empezaba a no irme bien. No me daba tiempo de acabar todo. Yo recuerdo que con mi papá hubo una discusión cuando yo le dije, quiero trabajar, ¿no? Y me dijo, no, tú tienes que estudiar, no tienes por qué trabajar, no necesitas nada aquí. Y en realidad no necesitaba nada. O sea, en realidad tenía todo y pude haber estudiado solamente, ¿no? Pero bueno, tenía como un espíritu libre, me puedo imaginar, y a mí no me gustaba que me dijeran, puedes hacer esto o no puedes hacer lo otro. Y una forma de lograr hacer las cosas era trabajar, ¿no? Recuerdo muy bien que un día, después de estar en la fiesta o en la universidad, los amigos, mi papá me dijo, se acabó, dame las llaves del coche, ya. Y entonces me dijo, le dije, pues aquí está, no me importa, ¿no? Entonces, pues hice todo y me compré un coche y después seguí haciendo mi vida de trabajo, de estudiante, saliendo con el coche que, bueno, era una verdadera carcacha en su tiempo. No, era un coche, bueno, era un coche viejo, ¿no? Que daba mucha lata, pero que daba muchas satisfacciones. Y sobre todo, pues era ir a cualquier parte, ¿no? También podía viajar, podía conocer, podía estar con mis amigos y bueno, me daba mucha libertad. Además de viajar, Ernesto Bejarano tiene otro gusto que le ha permitido adentrarse en otros mundos. Algo que no he dicho es que yo soy cinéfilo. O sea, también el cine para mí era una cosa que me ayudaba a viajar. O sea, yo no viajé al extranjero antes de los 25, 26 años.
O sea, normalmente viajé por todo México, me encantaba viajar por México, me subía al camión con mis amigos o al coche que te digo, y veíamos todo eso. Pero cuando yo no tenía posibilidad de viajar, lo que hacía es que iba al Centro Cultural Universitario o iba a la Cineteca Nacional y veía muchas películas. Me encantaba ver películas porque me llevaba a otras partes, pero también me mostraba formas de arquitectura diferente, formas de arte diferente, personajes. Una cosa que me gusta mucho, como te decía, es ver, ¿no? O sea, puedo analizar, digamos que a una persona en función de cómo es su estilo, ¿no? Eso también es una cosa que me gusta mucho. Y me ha ayudado a tener muchas referencias para lo que es mi trabajo después en la parte museográfica, ¿no? La museografía es un oficio, o sea, así como yo lo veo, es un oficio porque la museografía académica tiene que ver mucho con la conservación de las colecciones y su adecuada exhibición, ¿no? Un poco iría por ahí, si lo pensamos como la academia lo ve, ¿no? Yo soy mucho más diseñador museográfico, ¿no? Soy más arquitecto y veo a la museografía como un proceso creativo que traduce un guión científico. Llega el investigador con el museógrafo y le dice, vamos a hacer una exhibición sobre esto. Y lo que tiene que hacer el museógrafo es traducir esta investigación, que es un libro y una selección de piezas, en un espacio físico que pueda ser recorrido por el público para pasar por esta historia de 30 años en el arte. Lo mismo puede pasar con la Guerra Civil Española, lo mismo puede pasar con la Revolución Industrial o la simple historia de un objeto de uso cotidiano como un vaso, ¿no? Cuando a alguien le entusiasma e ilusiona su trabajo, se nota. Y tal es el caso de Ernesto Bejarano, quien actualmente está creando en su despacho Das Arc una exposición para niños sobre la lucha libre, la historia y los valores que reúnen a este evento, deporte o expresión cultural tan característico de la cultura mexicana. El gusto por aprender es algo que no termina con la formación académica y es algo que Ernesto Bejarano puede satisfacer en su trabajo como museógrafo, pues en cada proyecto tiene la oportunidad de conocer algo nuevo. Entonces es como aprender cada 3 meses algo nuevo. Tanto aquí como en el colegio me la paso haciendo proyectos que me llevan a capacitarme, ¿no? A adentrarme a una nueva materia. Además, es lo mejor de todo es que tengo clases gratis, porque siempre trabajo con los investigadores especializados, con los curadores, y ellos traen estos grandes libros, ¿no? Estas grandes investigaciones, y empiezan a platicar cómo surgió la investigación, qué pasó en la historia, por qué este objeto, por qué no este otro. Y entonces tú empiezas a entender todo eso para después poder transmitirlo. En el colegio recibo cada semestre 6, 8 jóvenes de arquitectura, diseño industrial, de artes. Y como parte del proceso de colaborar con ellos en los proyectos, siempre estoy enseñándoles algo, ¿no? O sea, es una cosa que creo que es fundamental en el caso del servicio social. Siempre he estado en contra de que el servicio social sea recibir, que la institución reciba por parte de los chicos, ¿no? Sino al revés. Creo que la institución tiene que darle a ellos, porque aunque están pagando lo que la sociedad les dio con su educación, considero que esta es una etapa fundamental en la educación de alguien que se va a enfrentar al mundo productivo saliendo del servicio social, ¿no? Hay mucha gente que se ha quedado a trabajar conmigo después de estar en el servicio social. Y aquí en Das Arc también trabajo con jóvenes. Me gusta mucho trabajar con jóvenes porque creo que se aprende mucho y también está esta parte de dar, ¿no? Y bueno, también hay quien se presta a recibir y hay quien no se presta a recibir, ¿no? Sí, te puedo decir que durante todo este proceso de aprendizaje y de desarrollo, yo creo que me he encontrado en el fracaso como 2 o 3 veces.
¿no? En diferentes momentos de mi vida, en diferentes situaciones, y eso me ha hecho siempre, como te decía, ver hacia adentro e identificar qué es lo que hizo que llegara este fracaso y poderlo convertir en algo positivo y después seguir a la siguiente etapa, ¿no? ¿A qué le llamas fracaso? Pues mira, el fracaso, te podría decir que un fracaso importante en mi vida fue cuando dejé la Secretaría de Educación Pública y me fui a la universidad para acabar la escuela. Dejando todo atrás, o sea, dejando todo, rompiendo con todo, tomando una decisión propia de decir, voy a acabar la universidad porque esto ya no puede llevarse más tiempo. Sucede una cosa externa que no depende de ti, y entonces todo lo que tenías planeado se acaba. Y entonces te encuentras parado ahí sin saber qué hacer, y de alguna manera, pues tienes que reinventarte, ¿no? Y vaya que ha sabido reinventarse. Después de eso, durante la huelga de la UNAM, al no poder finalizar sus estudios como lo había planeado, fundó su despacho de arquitectura. Finalizado el paro, realizó su servicio social en el MUCA, y los museos, a partir de ese momento, cobraron más y más importancia en su vida. Pues los museos han sido una gran experiencia. Yo creo que tanto la cultura como la historia me han dado un background, un bagaje cultural muy importante. He sido muy afortunado en los museos y en todos los proyectos culturales que he participado. He conocido gente muy, muy importante del arte, de la historia, y me ha permitido relacionarme con ellos y crear en conjunto, ¿no? O sea, los museos son para mí un cimiento de mi carrera como arquitecto y como persona, y considero que son la extensión educativa más importante que tiene el país con su acervo. Y esa experiencia, bueno, a todos nos pasa, la experiencia frente al objeto de arte o frente al objeto histórico nos da una relación directa con lo que es la vida y la historia, ¿no? Los momentos de mayor satisfacción yo creo que los vi desde esta escuela que te digo de iniciación artística. O sea, tengo una maestra, sigue viva y sigue haciendo lo mismo con muchos niños. Es la maestra Isabel Fenelón, sigue dando estas clases, sigue conectando con los niños, sigue enseñando a través del color y la luz. Yo creo mira, me acabo de acordar de una cosa muy bonita. Fui al Canal 11 cuando tendría como 9 años. Gané un concurso de pintura con una pintura que se llamaba Perro y Casa, que la hice, me acuerdo que era con engrudo y color rosa, y fue pintado con los dedos. Y esa pieza la hice con la maestra. Y recuerdo que haber ido a una entrevista en Canal 11 como a esa edad, ¿no? Y bueno, yo creo que jugar ha sido una de las felicidades más grandes en mi vida. Y a la fecha lo hago. Ahora tengo un hijo de 8 años y convivo y comparto con él todas estas cosas, y trato que el juego y la alegría sean parte de su vida, y sobre todo enseñarle que a través de eso se pueden lograr muchas cosas. Yo creo que si tuviéramos una enseñanza artística más importante en México, el país sería mejor. O sea, yo creo que se ha alejado a los niños y a la población de la educación artística y de la cultura, y eso es una cosa terrible, ¿no? O sea, no vamos a hablar de política, pero hay un grave problema a nivel de política de la cultura en México. Ya no existe eso, ¿no? Hace mucho tiempo se dejó de hacer planes para el desarrollo cultural del país, ¿no? Ahora solo la política parece que va hacia lo económico, hacia el bienestar social, hablemos de salud y de tener un hogar, de la educación, pero hablamos como la preparación, pero no de la cultura como la sensibilización de la persona. Y yo creo que hoy día, bueno, la televisión educativa hace mucho, ¿no? El Canal 11 hace mucho,
pero estamos llenos de medios que no están divulgando cultura, ¿no? Es muy interesante cómo en la ciudad hay mucha cultura, pero hay muchísimas posibilidades. Tú puedes ir a exhibiciones, presentaciones de libro, conciertos, teatro, pero como tal no hay un programa para acercar a los jóvenes y que se conviertan de alguna forma en creadores, ¿no? O sea, en las escuelas no existen estos programas, ¿no? Como tal. ¿Siguen habiendo los maestros de educación artística? ¿En qué crees que serviría la sensibilización artística? Yo creo que la sensibilización artística ayudaría mucho, sobre todo a las relaciones humanas. Una persona que tiene contacto con el arte es mucho más sensible a muchas cosas. Inclusive creo que es más sensible a las relaciones interpersonales, ¿no? Simplemente me puedo imaginar cuando un niño va a la Plaza Río de Janeiro en la Ciudad de México, ahí en la colonia Roma, y de repente va corriendo y se encuentra el David que está ahí en una fuente y se enfrenta a eso, se enfrenta a esa gran escultura, se da cuenta que como lo que te decía al principio del cuerpo, ¿no? Que la escala cambia, que hay cosas que pueden estar por encima de uno mismo y que, aunque estén hechas a nuestra semejanza, se convierten en algo mucho más potente que los seres humanos, ¿no? Él es Ernesto Bejarano, arquitecto y museógrafo, un hombre que crea y transforma espacios para que nosotros los habitemos y recorramos con asombro y gozo como es su vida. Le agradezco mucho su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde le presentaremos a otro mexicano destacado. Secretaría de Educación Pública.